Arce Contigo presenta. Bienvenidos a Arce Contigo. El día de hoy vamos a tocar un tema que vamos a analizar a los efectos que tiene su aplicación, exclusivamente para que las autoridades, en el sentido de poder seguir recaudando y poder llegar a las metas que se incluyen cada año en esta ley de ingresos de la Federación, bueno, pues justamente se han hecho llegar de ciertas herramientas a efectos de fiscalizar de mejor forma a los contribuyentes. Y hablando específicamente de que, según en los datos otorgados por la propia Secretaría a junio de este año, actualmente existen poco más de 30 millones de contribuyentes, hablando específicamente, en temas de personas físicas con actividad empresarial. Y en este sentido, evidentemente, este volumen de contribuyentes se vuelve en un punto importante a fin de llegar a este nivel de recaudación. Y me quiero referir de manera específica a lo contenido en el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde refiere que los contribuyentes, personas físicas, pueden estar en sus puestos de discrepancia fiscal, refiriéndome a discrepancia fiscal de manera muy general y muy global, como aquella situación donde algunos contribuyentes pueden tener más erogaciones que ingresos, y esto resulta de repente un poquito complicado de entender. Por eso es que a efectos de poder profundizar más en el tema, tengo el gusto de recibir el día de hoy con nosotros al maestro Arturo Cid, a quien le doy la más cordial bienvenida, y te agradezco muchísimo, maestro, que estés con nosotros. Muchísimas gracias, pues realmente la oportunidad es mía de saludar a tu audiencia, ¿verdad?, de saludarte, y pues realmente esta situación, ¿verdad?, en el que la discrepancia fiscal pues es un procedimiento que instala la autoridad para cuando ha comprobado, ¿verdad?, o comprueba pues que las erogaciones son superiores a los ingresos. De tal suerte que sí es muy importante, porque la autoridad pues emplaza al contribuyente, ¿verdad?, a 20 días para que le demuestre esa diferencia. Claro. Y si no, pues lo liquida, ¿verdad?, atendiendo al 152 de renta. De tal suerte que sí es muy importante tener presente, ¿verdad?, esta discrepancia en virtud de la figura de la presunción. No olvidemos, ¿verdad?, que la autoridad presume la riqueza, presume el ingreso, ¿verdad?, presume el impuesto que se causa por ese supuesto ingreso. De tal suerte, pues, que es un rubro muy importante que la autoridad está implementando para detectar, recordemos, las facultades del SAT, ¿verdad? Uno, determinar las contribuciones, ¿verdad?, determinar los adeudos, primero liquidar, luego recaudar y finalmente investigar el origen de los recursos. Claro. De tal suerte que, habiendo observado y comprobado esta diferencia, pues se encamina a instalar este procedimiento de discrepancia fiscal. Que justamente en estas facultades de comprobación que tiene la autoridad, en muchas ocasiones hay contribuyentes que pueden caer en los supuestos de una discrepancia fiscal, pero no justamente que se refiera a la omisión de algún ingreso, algo por el estilo. Recordemos que en materia de impositiva, pues los ingresos tienen diferente connotación en materia fiscal, ¿no? Puede haber ingresos grabados, ingresos exentos, ingresos no objeto, en fin, ¿no? Y esto puede recaer justamente a que se dé ese supuesto en donde el contribuyente tiene más erogaciones que ingresos, ¿no? Pero no el hecho de que se encuentre o que la autoridad pueda tipificar alguna defraudación fiscal supone la comisión de algún delito, alguna omisión en materia fiscal, a lo mejor en algún tema de cumplimiento donde la autoridad pueda observar el origen justamente de esos recursos, ¿no? Sí, en efecto, de tal suerte que primero tiene que acreditar la autoridad, nótese como lo dispone, ¿verdad?, la ley, que deberá comprobar que los egresos son superiores a los ingresos, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, que referente a los egresos, antes de meterse a una presuntiva de depósitos en las cuentas bancarias, antes de meterse a una presuntiva de ingresos, debe observar, ¿verdad?, observará a través de sus padrones, de sus archivos, de sus expedientes o bien de terceros, ¿verdad?, observar que son superiores los egresos a los ingresos. Mucho ojo con eso. Las tarjetas bancarias, ¿verdad?, las complementarias, las de crédito, las estatales, es decir, todo recurso, toda erogación, ¿verdad?, en que la autoridad compare en el robot que tiene, ¿verdad?, para efecto de que no se ha identificado con la declaración de impuestos del contribuyente. No refleja, ¿verdad?, de antemano esas erogaciones en virtud de que presume que son ingresos, ¿verdad? Presume que son ingresos que debieron haber pagado el impuesto, ¿verdad? Claro. Y se debieron haber pagado el impuesto
pues estamos hablando de que se engañó probablemente a la autoridad, ¿verdad? Claro. Que se engañó a la autoridad, que se obtuvo algún beneficio fiscal, y eso hace, ¿verdad?, que enlace, ¿verdad?, que concatene el artículo 108 de defraudación fiscal, ¿verdad? De tal suerte que, pues sí es muy importante, y además de que el 109 del equiparable menciona específicamente, si el contribuyente, ¿verdad?, no aclara, no comprueba, claro, ¿verdad?, que no deriva de ingresos que debieron haber pagado el impuesto, ¿verdad?, pues se configura la defraudación y enlaza, concatena directamente al tema del lavado de dinero contemplado en el 400 bis del Código Penal. Claro, y es que actualmente la autoridad, con todas estas modificaciones y con toda esta nueva tecnología que se tiene para efectos de la recaudación y para efectos de ejercer sus facultades de comprobación, pues justamente tiene muchísimos lados de dónde sacar información, ¿no? De repente hay contribuyentes que, personas físicas en específico, que ahorita es un tema que quiero también señalar, pero específicamente las personas físicas, de repente me ha tocado en pleno 2020 que me dicen, es que esta cuenta es no fiscal o esta cuenta no la estoy declarando, y entonces comienza a haber muchas cuestiones al efecto de que la autoridad puede jalar hilo de ciertos lugares. Ya lo señalaba usted, el tema del sistema financiero de manera integral, las propias declaraciones de DIOT, por ejemplo, que también son una fuente de información en este sentido, o en su caso, por ejemplo, notarios y toda esta información que ya está de manera integral todo conjuntado, a efecto de la autoridad tener información y poder ejecutar en todo caso sus facultades de comprobación. Sí, sabemos que las facultades en el 42 del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad?, las conocemos todas, agregando las últimas de las auditorías digitales, las revisiones digitales, pero puede llegarse información de terceros y lo expresa, ¿verdad? Lo expresa el 91 de renta, ¿verdad? Información de terceros o por la que está contemplada en sus propios expedientes, ¿verdad? Correcto. De tal suerte que con la información que se tenga deberá, ¿verdad?, notificarle al contribuyente, ¿verdad?, que se llegó de esa información, cómo se llegó de esa información, y lo hemos visto, ¿verdad? Si usted recuerda, contribuyente que les ha notificado y les dice la empresa fulana de tal, ¿verdad?, o respecto de lo que ha detectado en cuanto a erogaciones, ¿verdad?, y que comprueben y que comparezcan en este plazo de 20 días para que no formule liquidación la autoridad, ¿verdad?, sino quede en una solventación o una aclaración. Sí, es muy importante que si se deriva pues de ingresos que debe haber pagado el impuesto, pues mucho cuidado con ello, o que se declaró menos, ¿verdad?, claro, ingresos. Son las dos situaciones, ¿verdad? O que declaraste menos de ingresos, ¿verdad?, o que de plano pues no estabas ni inscrito en Hacienda y automáticamente te inscribe y te manda al capítulo cuarto, ¿verdad?, al título cuarto, al capítulo segundo, sección primera y sección segunda, la actividad empresarial y profesional. Claro. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, que pues se acuda con los expertos, que se prepare, que estén listos, que replantee, que atienda el compliance, que muchas situaciones en las cuales puede advertirse que el contribuyente esté al pendiente de estas erogaciones, ¿verdad? Claro, totalmente. Se vuelve un tema importante todo el tema de control interno, todo el tema de una administración correcta para su compañía. Porque ya entrados en un tema en donde efectivamente la autoridad, a través de estas facultades, detectó que hay una discrepancia fiscal, y efectivamente existe como tal, porque bueno, hace ratito señalábamos que no en todos los supuestos justamente corresponde a una omisión de ingresos, sino puede haber muchísimos traspasos de cuentas en primer grado, entre cónyuges, préstamos, es decir, una serie de situaciones, ¿verdad?, que pueden darse, y en efecto usted contribuyente lo está pensando, claro, ¿verdad? Oye, estos movimientos no corresponden al negocio y los puedo acreditar con documentales. Claro. Entramos al tema de fecha cierta y una serie de situaciones que sí se requiere del expertise, ¿verdad? De la prevención, de ponerle cuidado a estas operaciones, claro, para no actualizar esta figura de la discrepancia fiscal. Claro, esos son unos contribuyentes, ¿no? Algunos que pueden tener ese tema, que acaba de tocar el maestro, un tema trascendente, tema de materialidad. Por favor, aunque cuando fueran operaciones con familiares o cuestiones del tipo, hay que documentar las acciones que están haciendo. Entendemos que el contribuyente actúa en primera instancia de buena fe, pero hay que comprobar y materializar toda la información o todos los ingresos que entren a nuestra cuenta. Esos son unos contribuyentes, pero ¿qué pasa en el caso de los otros contribuyentes? Los que sí sabemos que a lo mejor no hicieron la declaración incorrecta, que omitieron algunos ingresos o que efectivamente se encuentran en los supuestos que señala el propio código. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento que la autoridad lleva a cabo una vez que detecta y que además configura como tal la comisión de esta discrepancia fiscal, ¿no? Sí, bueno, de antemano pues configura la discrepancia, liquida
Claro. ¿verdad? Monetariamente, económicamente, y puede presentar la querella, ¿verdad? Por Claro. el equiparable, si no comprobó, ¿verdad? Si no comprobó Sí, claro. esta discrepancia. Sí, si no comprueba el control de esas Cuidado, discrepancias. se va hasta 9 años, 6 años, 9 años de prisión. Cuidado con el tema, se actualiza y puede ir por cuerda separada, ¿verdad? El tema penal y el administrativo, fiscal. Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Dimensionar hasta dónde puede evolucionar el problema, no solamente al tema económico, administrativo, sino al tema penal, y hay que tener mucho cuidado. Claro, hace un momento, maestro, y ya para ir concluyendo un poquito el tema, señalábamos que si bien este tema de discrepancia fiscal se encuentra en el título cuarto para las personas físicas, aprovechando el comentario que hacíamos hace un momento, ¿qué pasa con las personas morales? ¿Pueden estar en ese supuesto o no pueden estar en ese supuesto? Fíjate, precisamente, tú sabes que el legislativo, ¿verdad?, prevé a la exacta observancia de la obligatoriedad de las disposiciones por literalidad. Claro. Si está por expreso, pues solamente los obligados que están ahí. Y ahí dice muy claro, ¿verdad? Personas físicas, ¿verdad? Dice muy claro. Y donde se abre el abanico para una responsiva penal es precisamente ya hablando, ¿verdad?, del artículo pues 108, ¿verdad?, de defraudación, ¿verdad? Sí. Ahí el tema penal ya es a quien cometa los actos, ¿verdad? Y para tal efecto, pues sí hay que estar muy pendientes porque recordemos que de alguna forma, pues esas personas morales están integradas por personas físicas y la figura de las responsabilidades. Muchas veces dicen es que la unidad de inteligencia financiera anda tras los socios. Cuidado, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad?, de que esas personas morales están conformadas por personas físicas. Entonces es muy importante, lo podemos dejar ahí y sería tema de otra charla, Claro. ¿verdad? De esas responsivas como físicas en una moral, atendiendo, Claro. ¿verdad?, al tema de discrepancias, Sí. ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, dimensionar, ¿verdad? Y donde pues la ley no obliga, no observa, pues no podemos estar observando nosotros, Claro. ¿verdad? De tal suerte, pero sí es importante tener precaución, ¿verdad? Y ojo con esas personas morales que utilizan esquemas de tercerización o de evasión, porque muchas veces en esos casos nos ha tocado observar que de repente aquellas empresas que dan esas consultorías o esas asesorías, pues de repente dicen, te dan un tipo de ingreso que a tales efectos, según sus comentarios, según lo que ellos establecen, pues son ingresos o no declarables o que no se timbran o conceptos de ese sentido que yo creo que más adelante o en otra ocasión abordaremos. Pero ojo con esos socios que de repente utilizan este tipo de estrategias y están recibiendo ingresos de un tercero, que muchas veces la asesoría por parte de estas empresas es no lo declares, es no lo timbres, es escóndelo o de cierta forma no presentar a la autoridad. Actualmente toda información que toca sistema financiero es susceptible de revisión, ¿no? Así es, de tal suerte que recuerden, no caigan en ese engaño de que hay cuentas fiscales, no fiscales y que todo es susceptible de revisarse, ¿verdad? Todo es susceptible de revisarse. Habría que hablar también de muchas situaciones que puedan darse en cuanto pues, al secreto profesional, el secreto empresarial, el juramento hipocrático, muchas situaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la secrecía también en relación a los esquemas reportables. Pero bueno, ya son otros temas que realmente es una bolita de nieve, ¿verdad?, Claro. que se va convirtiendo en una avalancha. Quizás podamos nosotros en esta oportunidad de esta charla advertir de que no crezca eso, ¿verdad? Que se pueda atacar antes de que crezca. Es más, puedo decirse que la mejor defensa, ¿verdad?, es la previsión. Por supuesto. Entonces, no dejar las cosas hasta el último y en ese sentido observar muy bien el patrimonio, ¿verdad?, que se tiene, la riqueza que se genera para no caer en estos supuestos, ¿verdad?, que son administrativos fiscales y que van más allá para configurar, actualizar causas penales. Claro. Pues maestro, muchísimas gracias por sus comentarios, la verdad es que nos deja muchísimo tema de reflexión. Hay que revisar a nuestros contribuyentes, hay que revisar las transacciones que estamos realizando a efectos de poder materializar todo y no caer en estos riesgos que, bueno, pueden representar no solamente riesgos administrativos, sino inclusive riesgos penales, como nos los acaba de comentar. Y ya lo está previendo el Código Nacional, el 421, ¿verdad? Claro. En el sentido de que se tienen que tener los protocolos
Claro. Los protocolos de control, Claro. de cumplimiento. De cumplimiento. Aunque no hayas cometido el delito, ¿verdad? Concretamente, claro, pero no tuviste los controles y derivaron en situaciones en las que puedan configurarse delitos, ¿no? Claro. Perfecto. Pues maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros y que nos comparta este conocimiento. También les agradecemos mucho a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto estamos para servirles y poder seguir compartiendo información de valor a través de estos medios. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.